Ha llegado nuestra media horita, la última media horita dedicada al taller de texto, que no es muy breve en el caso de Salinger, ¿no, Cristian? No, este cuento es un cuento de 12 páginas. Todos los cuentos de los 9 cuentos tienen una extensión mediana, digamos. Exacto. No son cuentos cortos, pero son maravillosos. Yo me acuerdo que cuando dábamos el taller, Salinger es uno de los tipos que uno menciona para dar ejemplo de precisión, de escritura a ras del piso, de un montón de cosas que vamos a ir mencionando a medida que cuentes algo sobre Un día perfecto para el pez banana. Sí, un poquitito de orientación acerca del autor. Él nació en 1919, murió en el 2010, empezó a publicar en la década del 40, tiene en realidad un montón de obra publicada en el New Yorker de cuentos sueltitos, hasta que llega finalmente en 1948 este cuento que es publicado. Él estuvo publicando en otras revistas más chicas. ¿Este cuento cuál? ¿El pez banana? Sí. Ajá. Este es su espaldarazo, por decirlo de alguna manera. En 1948 se publica y con eso logra un contrato muy interesante que no creo que se aplique acá a muchas revistas, que es el contrato de primer rechazo. Todo lo que él escriba lo tenía que mandar primero al New Yorker, y si el New Yorker le decía no nos interesa, lo podía mandar a otras revistas. Y ese contrato fue como muy jugoso y él se convirtió en ese momento, con ese cuento, en un escritor muy, muy reconocido. Este es un cuento muy particular porque hasta ese momento él escribía sobre soldados que volvían de la guerra. Este también tiene esa temática, pero inaugura la saga de la familia Glass y vamos a ver de qué manera, una manera muy particular, que es con el personaje central de la familia Glass, que se llama Seymour Glass. Seymour Glass, que siempre es un juego de palabras, ¿no? Porque es Seymour Glass, pero pronunciado parece que dijera ver más vidrio. Ver más vidrio, exacto. Y vamos a ver también qué tiene eso de ver más, como aparece en el cuento. El cuento en particular empieza con una conversación bastante anodina entre una chica que está en un hotel de Miami, está esperando que le den línea, porque era el momento en el que llamabas a la operadora y te daban línea. Sí, y habla con su madre. Es ese llamado, ¿no? Ahí hay un ejemplo que yo siempre lo doy, porque cuando hablamos de escritura a ras del piso, y de una cuestión absolutamente narrativa, puramente narrativa, donde uno puede ver a medida que va leyendo, puede ir viendo la película. Entonces tiene que haber muchos indicios, muchas señales de cómo están los cuerpos en esa escena. Y esta chica que aparece al principio de Un día perfecto para el pez banana, que está en un cuarto, se llama Muriel, está esperando línea, está sola en el cuarto de su habitación, uno no sabe nada sobre la vida de ella, y está esperando línea porque finalmente la comunican con su madre. Y ahí en esa conversación, que como decía Cristian, era medio anodina, es genial, como a lo largo de toda la obra de Salinger, en realidad, las cosas importantes que él quiere comunicar, las cosas grosas, las cosas pesadas, cosas que por momentos te revuelven el estómago, te hacen llorar, te hacen reír. Salinger encuentra, la parte de afuera de esas cosas y encuentra escenas visuales muy fuertes. Muriel, cuando está esperando la conversación y finalmente habla con su madre, ahora vamos seguramente a escuchar algo de lo que hablan en esa conversación, que nos lo va a leer Marta, pero a mí hay algo sobre lo que me interesa llamar la atención, que es la postura física de Muriel. Muriel se pone el tubo del teléfono entre el cuello y el hombro, lo sujeta porque está muy ocupada pintándose las uñas, y mientras sostiene esa conversación anodina, uno la puede ver caminando en el cuarto de la habitación, sosteniendo el tubo para que no se le caiga, y mientras tanto estirando el brazo y pintándose las uñas. Para mí ese es uno de los hallazgos que por lo menos a mí me han enseñado qué se quiere decir cuando uno habla de escritura puramente narrativa. Sí, y ahí viene la descripción física que vos decís, en este caso, que es ella esperando la línea. Lavó su peine y su cepillo, quitó una mancha de la falda de su traje beige, corrió un poco el botón de la blusa de sax, se arrancó los 2 pelos que acababan de salirle en el lunar. Cuando por fin la operadora la llamó, estaba sentada en el borde de la ventana y casi había terminado de pintarse las uñas de la mano izquierda.
No era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Mientras sonaba el teléfono, con el pincelito del esmalte se repasó la uña del dedo meñique, acentuando el borde de la lúnula. Tapó el frasco y, poniéndose de pie, abanicó en el aire su mano pintada, la izquierda. Con la mano seca, tomó del borde de la ventana un cenicero repleto y lo llevó hasta la mesita de noche, donde estaba el teléfono. Se sentó en una de las 2 camas gemelas ya hecha y, ya era la 4ª o 5ª llamada, levantó el auricular del teléfono. Uh-huh. Es muy impresionante eso de... Mientras Marta lo leía, yo me daba cuenta que soy lo contrario a Muriel. Porque cuando suena el teléfono me abalanzo... Me goleás todo. Pero me abalanzo como si me estuviera esperando un llamado importante. Y en realidad nunca son llamados importantes. Claro, pero ¿te quieren vender un auto o alguna cosa así? Sí, siempre me gané un auto o algo por el estilo. Pero qué dato, ¿no? Sobre una persona que... Como si el teléfono estuviera llamando desde su pubertad, ¿no? Es impresionante. Y aparte, bueno, está esperando la conversación con la madre. Y ahí hay otro detalle también, no lo vamos a leer entero porque está como muy mechadito, pero algo que mencionábamos cuando hablábamos de Madame Bovary. Salinger está escribiendo como escribía Flaubert, en el sentido de que las conversaciones siempre son indirectas, son interrumpidas. La madre quiere plantearle, ella está de vacaciones en Miami con Seymour Glass, la madre está preocupada porque está de luna de miel en realidad. Claro, exacto. No de vacaciones. No de vacaciones. Se casaron y se fueron ahí, a ese hotel. Exacto, ella lo estuvo esperando que volviera él de la guerra durante bastante tiempo, él vuelve de la guerra y la madre está preocupada por una serie de síntomas psiquiátricos, podríamos decir, pero en ese momento, y como lo plantea Salinger, en realidad nos ponemos más del lado de la hija, que dice, no te preocupes, que él es macanudo, es un poco raro. No pasa nada, mamá, no pasa nada. Y la madre trata, mientras hablan de vestidos y de lo mal que se viste la gente en Miami, de todo ese tipo de pavadas, de notas que leyeron en revistas del corazón, trata de introducir el tema y la hija trata de minimizarlo. Entonces, por ejemplo, le dice... le pregunta por cómo manejó en el auto. Ese es el dato, ¿no? Si manejó a mucha velocidad, tenía miedo la madre. Claro, y ella dice, condujo bien, yo misma estaba asombrada. ¿No trató de hacerse el tonto otra vez con los árboles? Y la madre dice, no, bueno, no manejaba bien, no subió a más de 80. Y la madre dice, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte. En definitiva, le dijo a tu padre que hay una posibilidad muy grande, dijo, de que Seymour pierda por completo la razón. Está hablando de lo que dijo un médico amigo de ellos que es psiquiatra. O sea, se introduce medio oblicuamente esta tensión entre, estamos todavía, no lo vimos a Seymour, va a aparecer en el segundo acto del cuento, pero ya se introduce una atmósfera de qué es lo que pasa con este muchacho. Hay un apunte que me gustaría hacer en este momento que tiene que ver con quién es Seymour, que dijimos es el hermano mayor de la familia Glass. Salinger escribió prácticamente toda su obra sobre los diferentes hermanos de la familia Glass. Eran niños prodigio que tenían un programa de radio, el padre los llevaba a la radio porque los había colocado, les había armado como una especie de programa de radio y habían sido conocidos, y Seymour después se va a la guerra. Y a mí, en este punto, es que yo reivindico tanto la obra de Salinger, y pensé mucho también en Salinger en los años en los que todavía no había aparecido ni Iluminados por el Fuego, ni otras obras que después hablaron aquí de la Guerra de Malvinas, porque no es una lectura o una manera de pensar en Salinger muy habitual esta, pero por lo menos a mí siempre me impresionó por ese lado. De una manera graciosa, de una manera muy llevadera, muy, muy entretenida, Salinger está hablando de esa parte de Estados Unidos, está hablando de un veterano de guerra, está hablando de alguien que vino tocado de la guerra, que vino con el famoso síndrome postraumático. Claro, que vino con el síndrome postraumático que, como ustedes podrán darse cuenta por las noticias que leemos día por medio, que provienen de Estados Unidos, Salinger estaba hablando hace 4 décadas de una patología social norteamericana. Estaba hablando de algo que le estaba pasando a esa sociedad y que se expresaba a través de los veteranos de guerra. Porque Un día perfecto para el pez banana es un cuento muy entretenido y muy trágico. Digamos, si si tiene que contar el argumento, es un argumento trágico, pero cuando lo lee algo entretenido. Entonces,
También me parece que es piola pensar en Salinger como alguien que pudo, él fue veterano de guerra también, como alguien que pudo expulsar sus demonios y hablar de los demonios de su sociedad de una manera increíblemente creativa y evadiendo absolutamente todos los lugares comunes y conocidos. Bueno, después de esa conversación, la escena cambia y nos vamos a la playa, en la que vemos a Seymour en conversación con una nenita de la que se hizo muy amiga, que se llama Sybil Carpenter, una nenita de 8 años, supongo. Más chiquita. Sí. Que, bueno, eso es otro leitmotiv de la obra de Salinger, que es la aparición de los chicos y cómo los chicos se relacionan con los adultos. Sí. En particular con Seymour. Esta es una escena un poquito dilatada, pero es la escena central del cuento, así que la vamos a escuchar en voz de Marta. Sus costumbres son muy curiosas. Perdón. Están hablando, él acaba de decir, para entretenerla a ella, empieza a contarle que existen en el mar una especie de pez que se llama pez banana. Sus costumbres son muy curiosas, muy curiosas. Llevan una vida triste, dijo. ¿Sabes lo que hacen, Sybil? Ella negó con la cabeza. Bueno, te lo explicaré. Entran en un pozo que está lleno de bananas. Cuando entra aparecen peces como todos los demás. Pero una vez adentro, se portan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces banana que han entrado nadando en pozos de banana y llegaron a comer 78 bananas. Empujó el flotador y a su pasajera 30 centímetros más hacia el horizonte. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir. No pasan por la puerta. No vayamos tan lejos, dijo Sybil. ¿Y qué pasa después con ellos? ¿Qué pasa con quiénes? Con los peces banana. Bueno, ¿te refieres a después de comer tantas bananas que no pueden salir del pozo? Sí, dijo Sybil. Mira, lamento decírtelo, Sybil, se mueren. ¿Por qué?, preguntó Sybil. Contraen fiebre bananífera, una enfermedad terrible. Ahí viene una ola, dijo Sybil nerviosa. No le haremos caso, la mataremos con la indiferencia, dijo el joven, como dos engreídos. Tomó los tobillos de Sybil con ambas manos y empujó hacia adelante. El flotador levantó la proa por encima de la ola, el agua empapó los cabellos rubios de Sybil, pero sus gritos eran de puro placer. Cuando el flotador estuvo nuevamente inmóvil, se apartó de los ojos un mechón de pelo pegado, húmedo, y comentó: «Acabo de ver uno». «¿Un qué, amor mío?» «Un pez banana». «No, por Dios», dijo el joven. «¿Tenía alguna banana en la boca?» «Sí», dijo Sybil. 6». De pronto el joven tomó uno de los mojados pies de Sybil que colgaban por el borde del flotador y le besó la planta. Dijo la propietaria del pie volviéndose. «¿Cómo, ahora volvamos? Ya te has divertido bastante». «No». «Lo siento», dijo, y empujó el flotador hacia la playa hasta que Sybil descendió. El resto del camino lo llevó bajo el brazo. «Adiós», dijo Sybil, y salió corriendo hacia el hotel. Bueno, me encanta cómo lee Marta. Gracias. Bueno, esta es la escena central del cuento, la que contiene el nudo simbólico, podríamos decir, porque podemos charlar un rato de qué significa ese pez banana y ese pozo de banana. Yo escribí sobre eso, una contratapa hace unos años, obviamente que era una interpretación absolutamente personal, porque estas cosas se pueden, lo genial de estas cosas es que están abiertas para que uno las lea y les dé el contenido, pero para mí el pozo lleno de bananas que había en el fondo del mar, esas que cuando un pez banana que está en su naturaleza se encuentra ese pozo y no puede parar de comer bananas y después muere porque es demasiada la banana que encuentra. Para mí siempre fue el imperialismo. Para mí siempre Salinger estuvo hablando de esa necesidad de los norteamericanos de ir a la guerra, esa cosa de la que no pueden zafar. De la voracidad. La voracidad del poder y la voracidad de expansión. Me parece que ese personaje, porque además Marta leyó este pedazo de este fragmento del cuento, pero teniendo en cuenta que ya sabemos, porque también ¿qué es lo que pasa en la narrativa? Hay un tema del que se habla poco, que tiene que ver con cómo se distribuye la información en un cuento, ¿no? Y en este caso de Salinger, en este cuento, es perfecto, es un ejemplo perfecto para estudiar eso, para saber que al principio del cuento el escritor se ocupa de decirnos que
el personaje de Seymour es un desequilibrado, pero al mismo tiempo tiene una mujer que le resta importancia a ese desequilibrio y lo naturaliza. Y mientras está teniendo lugar esa conversación entre Muriel y su madre, y la madre está preocupada porque dice que Seymour es un loco y tiene miedo de que se estrelle contra los árboles cuando maneja, y la esposa Muriel no le da importancia y se sigue pintando las uñas, Seymour está abajo con una niña, haciendo lo que acaba de leer Marta, relacionándose amigablemente, pero también ya el lector empieza a tener como una cierta zozobra porque no sabe qué va a pasar entre ese hombre que tal vez sea un desequilibrado y esa niñita que conoció en la playa. Sí, sube, un poco usando la metáfora a partir de lo de Luciana, sube el ruido de fondo acá. Sí. Uno escucha algo perturbador que no sabe exactamente qué es. Hay insinuaciones de pedofilia o lo que sea, o de que la va a matar. Aparte hay otros datos, por ejemplo, de que ella le dice a la madre, Muriel le dice a la madre, todo el tiempo que estuvimos acá no se saca la bata, y la nena le dice, dale, vamos al mar, y el tipo se saca la bata. Entonces dice, bueno, acá hay un montón de cosas que están avisando de que el clima se está enrareciendo. Y aparte, bueno, eso de que le besa los pies, la misma nena dice, toda la escena está manejada con mucha pericia en ese borde entre lo perturbador, lo amigable, lo entrañable de la escena, y cada uno, digamos, hasta ese momento, hay que recordar la primera lectura del cuento, porque después sabemos lo que va a pasar, uno no sabe exactamente dónde asignarlo, en qué lugar ponerlo, ¿no? De todas maneras es un cuento que aunque uno conozca la trama, cuando lo lee por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, décima vez, le va encontrando los motivos de los efectos, porque esto también es una cosa que pasa con la narrativa. Muchas veces uno lee algo que le provoca un efecto de emoción, un efecto de escozor, un efecto de perturbación, y una de las cosas interesantes para hacer, a los que nos interesa la literatura, es cuando se hace la relectura, tratar de detectar dónde está exactamente en el cuento, en la prosa, exactamente, el mecanismo que hace que dispare ese sentimiento en el lector. Esa escena donde Seymour le besa la planta del piecito a la nena que acaba de conocer y que la dueña del pie le dice, ¡epa!, es uno de los mecanismos perturbadores. Exacto. Y yo tengo otra interpretación de qué significa el pozo de bananas, relacionado también con otras cuestiones, que es, bueno, él se llama Seymour, ver más, y ella se llama Sibyl, que es mitológicamente alguien que ve el futuro, alguien que también ve lo que los demás no ven. Y a mí me parece que también una interpretación es que él vio demasiado. En la guerra vio demasiado, y ese ver demasiado, consumir demasiado algo que después te termina matando. Porque a mí me parece que el pez banana es él también, es una descripción también de la enfermedad mental o del trauma de la guerra, haber visto demasiado y morir por eso. Y haber visto lo insoportable. Haber visto algo que es insoportable y cuya única salida, ya que no puede ser comunicado, es, bueno, la autodestrucción, que es lo que pasa. Vamos a la escena final para ver cómo Salinger cierra el cuento. Bajó en el 5º piso, caminó por el pasillo y abrió la puerta del 507. La habitación olía a valijas nuevas de piel de ternera y a quitaesmalte de uñas. Echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas. Después fue hasta una de las valijas, la abrió y extrajo una pistola automática de debajo de un montón de calzoncillos y camiseta. Una Orchies calibre 7.65. Sacó el cargador, lo examinó y volvió a colocarlo. Quitó el seguro. Después se sentó en la cama desocupada. Miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. Bueno. Y así leído, además. Sí, tremendo. Pero aparte, cómo usa oraciones bien cortas y la determinación. Ahí el clima de la determinación está dado por el ritmo de la prosa. Y hasta la última palabra, porque relata, apuntó con la pistola y no sabemos a quién. Hasta la última palabra del cuento no sabemos que finalmente se deserraja ese tiro en la cabeza. Además está muy hiper astutamente manejado por el narrador el tema de que cuando ve a su propia esposa, el narrador no diga que la ve a Muriel, sino que vio a la chica. Porque entonces uno no sabe si ya está totalmente enajenado o es puro estilo. ¿No? Es puro estilo del escritor. Uno siempre está en esa duda.
Es un cuento maravilloso, es un cuento clásico maravilloso. Todos los 9 cuentos de Salinger son increíbles. La semana que viene vamos a estar analizando El tío Wiggily vive en Connecticut. Sí, Parasmé con Amor y Sordidez. Bueno, esos otros 2, porque son, la verdad que no se puede no leer a Salinger.